Muy buenos días, chicos. Realmente es una alegría volverme a reencontrar contigo el día de hoy, viernes 9 de abril del año 2021. Sean todos ustedes bienvenidos al curso de Historia del Perú. Hoy vamos a hablar sobre el segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Profesor, ¿por qué segundo gobierno? Porque si nosotros recordamos, el primer gobierno de Piérola fue durante la guerra con Chile. ¿Correcto? Muy bien. Vamos a hacer un poco de historia. Nicolás de Piérola, conocido, o sea, su nombre se conoce Nicolás de Piérola, pero su nombre verdadero es José Nicolás Baltasar Fernández de Piérola y Villena. Nació en Arequipa el 5 de enero de 1839. Fue 2 veces presidente constitucional del Perú. Primero fue durante el conflicto de la guerra con Chile, donde asumió el presidente provisorio, y tras la toma de Lima, se fue del Perú. Y después volvió a ser presidente su segundo gobierno entre 1885 y 1895-1899, derrotando, bueno, fue el único candidato en las elecciones del 95 y por ello fue el presidente del Perú. Nicolás de Piérola fue una persona que cursó estudios teológicos y derecho, llegó a dictar el curso de filosofía, fue hijo de José Nicolás Fernández de Piérola y Flores del Campo y de Teresa Villena y Pérez. Su carrera política lo inició a los 30 años durante el gobierno del general José Balta, llamado por este gracias a la recomendación de su primo, el expresidente José Rufino Echenique, para desempeñar el cargo de ministro de Hacienda, asumiendo la tremenda responsabilidad de sacar al país de la crisis económica en la cual estábamos sumergidos. En 1879 y 1881, Piérola asumió el mando de jefe supremo de la República, ¿correcto? Y en el cual cuando iniciaba la Guerra del Pacífico. Periodo que duró poco porque tras la toma de la ciudad de Lima, Nicolás de Piérola abandonó la ciudad dirigiéndose hacia el extranjero. Renuncia el 17 de enero de 1881 y Piérola pasó a la sierra y declaró como capital sede de gobierno. Continuó su actividad política entre 1882 y 1894. Entre 1894 y 1895 organiza una revolución con el objetivo de devolver nuevamente la democracia, digamos, al Perú, tras el segundo gobierno de Andrés Avelino Cáceres. Piérola forma una alianza con la Unión Cívica, con el Partido Civil, con el objetivo que entre el Partido Civil y su partido político, el Partido Demócrata, organizan la llamada Coalición Nacional. Ello demuestra que dos adversarios políticos dentro de la historia, los civilistas y los demócratas, forman una alianza para hacer frente
al Partido Constitucional de el general Avelino Cáceres. Muy bien. Entonces, vamos a ver esta parte de la historia. Empezamos. Uy, espera un ratito. No le hemos puesto una transición para que se vea bien bonita, pues si no, no se va a ver chévere la clase. A ver. Segundo gobierno de Nicolás de Piérola. El gobierno de Nicolás de Piérola sentó las bases de la llamada República Aristocrática. Jorge Basadre acuña este término de la República Aristocrática a los sucesivos gobiernos civiles que gobernaron nuestro país con tendencias liberales, donde el poder estaba centrado en la derecha, en la clase, digamos, en los empresarios, en los dueños de mineras, de bancos, etc. Por eso acuña a Nicolás de Piérola como el primer presidente de la República Aristocrática. Otros historiadores ponen a Nicolás de Piérola en el tiempo de transición del segundo militarismo. Tras la derrota de la guerra con Chile, viene un proceso llamado la reconstrucción nacional. Esta reconstrucción la encabezó Miguel Iglesias, seguido por Andrés Avelino Cáceres, seguido por Morales Bermúdez, y después nuevamente Cáceres, y ahí en ese periodo de transición, fin del segundo militarismo e inicio de la República Aristocrática, entra Nicolás de Piérola alias el Califa. Tras una guerra civil entre pierolistas y caceristas, se organiza una junta de gobierno con el objetivo de parar el cese del conflicto y convocar nuevamente elecciones. Es por esa razón que en 1895 se convoca elecciones, el 14 de abril, siendo candidato único Nicolás de Piérola, porque Piérola fue el candidato del Partido Civilista y el candidato del Partido Demócrata. Como único candidato de la coalición nacional, fusión del Partido Civil y el Partido Demócrata, en un sistema electoral indirecto, solo algunas personas votaban. En esas elecciones de 1895, votaron 4.150 personas a favor de Nicolás de Piérola, siendo el 100% de la totalidad de electores. José Nicolás Baltasar Fernández de Piérola y Villena, conocido como el Califa, presidente constitucional del Perú del 8 de septiembre de 1895 al 8 de septiembre de 1899. El antecesor fue Manuel Candamo Iriarte, presidente de la Junta Nacional, y su sucesor, Eduardo López de Romaña, con quien inicia o es el primer presidente de la República Aristocrática. Piérola se ubica entre la etapa de la reconstrucción nacional después de la guerra con Chile y la República Aristocrática. Durante su gobierno fortaleció las instituciones públicas e impulsó el desarrollo integral del país. Vamos a ver algunas obras. Dentro del aspecto económico, en su segundo gobierno, inicia una relativa bonanza económica. Se comienza a exportar el azúcar, ahí nacen los famosos varones del azúcar. Se inicia la era del caucho, la explotación de caucho en la selva peruana a cargo de Félix Carral. Se incrementan las inversiones inglesas. Capitales británicos vienen a invertir al país en la industria, en la textilería, en diferentes cosas. Logra la recuperación económica del aparato estatal, reduce la burocracia y el Estado comienza a trabajar en forma eficiente.
puso mucho énfasis en la reducción tributaria. Para Pierola era muy importante la recaudación de impuestos, pero para ello no íbamos a elevar el impuesto a las personas, porque ello contribuiría a una mayor evasión tributaria. Por ello, comenzó a reducir los impuestos para motivar e impulsar la industria nacional. Algunos historiadores argumentan que esta reducción tributaria fue en respuesta para favorecer a las grandes empresas. Pero esta reducción ayudó o benefició no tan solo a las grandes empresas, sino a las pequeñas y microempresas que estaban desarrollándose. Creó la Sociedad Anónima de Recaudación de Impuestos, un ente parecido a la SUNAT. Adoptó la libra de oro como nuevo patrón monetario. Creó el estanco de sal, ahorita vamos a ver qué significa ello. Funda el Banco del Perú y Londres, aquí está el Banco de Perú y Londres, la Banca Internacional del Perú y la Compañía de Seguros RIMAC. Aquí está la Compañía de Seguros RIMAC, su sede está en la actual Plaza San Martín. Ahí está. Entonces, hubo un gran despunte dentro del aspecto económico porque la inversión extranjera comenzó a solventar el país. El Perú ya no dependía netamente del guano y del salitre, sino otras industrias como la agricultura, otras industrias como la minería, como la industria, comenzaban a desarrollarse. Y ello permitió que el Perú comenzara a recuperarse económicamente después del gran desastre ocurrido en la guerra con Chile y en el Tratado de Ancón. Dentro del aspecto político, para Pierola era muy importante garantizar la defensa nacional. Tenía la mala experiencia de la guerra con Chile. No estábamos preparados militarmente, no teníamos armamento, no había suficiente personal en actividad. Entonces, no había soldados o milicia especializada. Por esa razón, se preocupó que la defensa nacional fuera eficiente y por ello reorganizó el ejército. Para ello, llegó una delegación francesa a cargo del coronel Paul Clement. Aquí está Paul Clement. Crea la Escuela Militar de Chorrillos, en donde se especializan los militares en acciones tácticas, acciones de inteligencia, etcétera. Establece la ley del servicio militar obligatorio con el objetivo de tener un ejército activo. Y promulga el Código de Justicia Militar. ¿Correcto? Entonces, hasta el momento, dentro del aspecto económico y el aspecto político, fue un acierto las decisiones tomadas por Nicolás de Pierola. Dentro del aspecto internacional, firma el protocolo Villeneuve-La Torre con Chile, con el objetivo de sentar las bases del plebiscito entre Tacna y Arica. Plebiscito que debió llevarse a cabo muchos años antes, durante ya se me fue el nombre del presidente, no fue Justiniano Borgoño, durante el gobierno del presidente Remigio Morales Bermúdez. No se llevó a cabo esas elecciones porque Chile argumentaba que no existían las condiciones necesarias para llevar a cabo. Asimismo, Lima comienza a crecer demográficamente. Existe una mayor población urbana. Por esa razón, comienzan las construcciones de nuevas avenidas, como la avenida de Paseo Colón, ¿correcto? La avenida La Colmena, hoy llamado Nicolás de Pierola, donde está una de las facultades de la Universidad Nacional Federico Villarreal. Entonces comienza la llamada modernidad. Al Perú llega
adelantos tecnológicos como el primer fonógrafo, ¿está? El primer cinematógrafo, el primer automóvil, el primer teléfono, las primeras lámparas de electricidad, etcétera. Entonces, ya estaba una modernidad aquí en Lima. A raíz de todos esos grandes inversión que hizo Nicolás de Piérola. Mira, hasta el momento no todo es malo. Seguimos. ¿Cuáles fueron sus principales obras durante su gobierno? Creó la Casa de Recaudación de Impuestos, la Sociedad de Recaudación de Impuestos, un ente similar a la SUNAT, en la cual reorganizaba el sistema de recaudación fiscal, redujo los impuestos de primera necesidad, como el arroz, la mantequilla y otros, para que puedan comprar las personas y generar un mayor flujo económico, pero aumentó los impuestos de aquellos que calificó de placeres, como el alcohol y el tabaco. Hoy día, por ejemplo, existe un impuesto, un sobreimpuesto al alcohol y al tabaco, que se llama el impuesto selectivo al consumo, que significa que si aquella persona quiere tomar y fumar, tiene que pagar ese sobreimpuesto. Ese es el impuesto selectivo al consumo, que cada año sube. Ahorita, por ejemplo, el último aumento del impuesto selectivo al consumo hizo que la cerveza costara 7 soles 50. Y el impuesto selectivo al consumo todos los años sigue subiendo un porcentaje más. ¿Por qué? Porque es un impuesto que se aplica a los productos de placer o de vicio. Crea el estanco de la sal, un impuesto con el objetivo de crear los fondos necesarios para el rescate de Tacna y Arica. Los chilenos no querían soltar Tacna y Arica, por consiguiente, entonces si no quieren soltar, hacemos lo siguiente. ¿Saben qué? Devuélvenos y nosotros te pagamos. Por esa razón, a través del estanco de sal, se comenzó a crear ese fondo. Crea el Ministerio de Fomento para promover el progreso económico del país, que estuvo a cargo de asuntos de mina, industria, beneficencia e higiene y obras públicas e irrigación. Ahora ya no existe el Ministerio del Fomento, ahora es el Ministerio de Trabajo. Adopta el patrón de oro, utilizando la acuñación de la libra peruana de oro como única moneda de cambio. Entonces el Perú tenía el sol de la plata, metal que cayó en baja, y el 29 de diciembre de 1897 ordenó la acuñación de la moneda nacional de oro con el mismo peso y ley que la libra esterlina. Entonces, estábamos adoptando un sistema económico británico, inglés, porque la libra peruana de oro tenía el mismo peso y ley que la libra esterlina. Se constituyen los bancos, compañías de seguro con capital privado, se crea el Banco del Perú y Londres, la compañía de seguros RIMA. Crea la Escuela Nacional de Ingenieros y de Minas de Lima, de ingenieros civiles e ingenieros de minas, porque vio que era necesario que existieran profesionales peruanos que se desempeñaran en ese área. Crea la Sociedad Nacional de Minería, la Sociedad Nacional de Industria y la Sociedad Nacional de Agricultura. Se trasladó la capital del departamento de Loreto a Iquitos debido al apogeo de caucho, siendo Carlos Fermín Fitzcarral el más importante empresario cauchero. Reorganiza el ejército peruano. Dicha misión fue encargada al general Pablo Clement. Crea la Escuela Militar del Chorrillo. Organiza en divisiones de infantería, caballería, artillería e ingenieros. Tuvo como objetivo hacer de la milicia una carrera, porque como decía Piérola, la milicia es una ciencia y hay que aprenderla. Elaboró el Código de Justicia Militar y la Ley del Servicio Militar Obligatorio. ¿Correcto? Entonces, todo lo que Piérola había comenzado a enfundar y a enrumbar al país,
Algunos historiadores creen que ese fue el momento oportuno de Nicolás de Piérola, porque las decisiones políticas y económicas que tomó permitieron que el Perú comenzara a salir de esa crisis económica que había surgido tras la derrota en la guerra con Chile. Dentro del aspecto interno también hubo inconvenientes. Por ejemplo, Mariano José Madueño intentó convertir a Loreto en un estado federal, en un estado independiente, en mayo de 1896. Por ello, solicitó al Estado peruano la separación de Loreto del Perú. Esta rebelión se contextualizó dentro del marco de la explotación del caucho y la difícil situación de los aborígenes, que eran brutalmente explotados. El objetivo de Madueño no era desconocer el gobierno de Piérola, sino combatir el centralismo que tenía abandonadas las regiones. Todo era la capital, todo era Lima, pero las provincias estaban en un retraso económico y tecnológico. Tras este movimiento en Iquitos, los rebeldes forman su propio gobierno, pero en el mes de julio tuvieron que abandonar su empresa en vista de que la población no se sentía entusiasmada. Asimismo, el gobierno envió expediciones para combatir esa rebelión. Ante ese hecho, Madueño y sus colaboradores abandonaron este movimiento, esta rebelión, sin defender el Estado federal que ellos querían imponer. Asimismo, debido a la difícil situación laboral de algunos trabajadores, se organiza una huelga nacional en Vitarte en mayo de 1896, con el objetivo de que los trabajadores de la fábrica textil en Vitarte tuvieran unas mejoras salariales y mejores condiciones de trabajo. Asimismo, también se producen las huelgas de tipógrafos y de pasteleros. En Huanta, Ayacucho, en septiembre de 1896, por causa del estanco de la sal, se sublevan los pobladores. Para establecer el orden, se envía al coronel Juan J. Parra. Perdón, Domingo J. Parra. Domingo Juan Parra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Dentro del aspecto interno, estos movimientos, estas convulsiones sociales, trajeron también un gran desprestigio. En Iquitos comenzó a convertirse en una ciudad muy importante debido a la explotación del caucho, pero también había una sobreexplotación de los aborígenes. Los principales aspectos económicos que se desarrollaron durante su segundo gobierno fueron, dentro de los fabriles, dentro de las fábricas, comenzaron a desarrollarse los textiles, específicamente en Santa Anita, la cervecería, los molineros, las cigarreras o las tabacaleras, los chocolateros y los horneros. Dentro de las ocupaciones en el aspecto artesano habían albañiles, sastres, carpinteros, zapateros, pescadores, sombrereros, pintores, tipógrafos, herreros, joyeros, peluqueros, motoristas y conductores, carniceros, carteros y ferroviarios. Eran los artesanos que vivían en Lima. Los comerciantes estaban los expendedores, los que tenían sus tiendas, y los bizcocheros, los que tenían su panadería. Dentro del aspecto portuario estaban los estibadores, los lancheros y los marineros. Y en el ámbito de servicio estaban los servicios domésticos, los aguateros, los leñadores y los barrenderos. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Preguntas, dudas, inquietudes?
No, profe. Muy bien, entonces vamos a ver la última parte de Sucedió en el Perú, en donde habla de Nicolás de Piérola. A ver, un instante. Vamos a ver, aquí está. A ver, un instante. Se dice que trajo al compositor. Es que se vio. De acuerdo. La mayor nacional y una sola. Ya. Muy bien, vamos a compartir la pantalla. Voy a poner pausa.